Hola, bienvenidos a la tercera sesión de esta clase de probabilidad estadística. El día de hoy vamos a ver conceptos básicos de la probabilidad, Basic Concepts of Probability. Muy bien, pues comencemos. Es bastante importante para que cuando nosotros estamos haciendo alguna experimentación, pues veamos cuál es la probabilidad de ocurrencia de algunas de las cosas que nosotros estamos haciendo. Para que nosotros podamos expresar esas probabilidades, pues es importante que podamos diferenciar la probabilidad matemática en fracción y que no la estemos expresando a manera de porcentaje. Recordemos más o menos cómo se calcula el porcentaje. Para que yo pueda calcular un porcentaje es necesario medir aquella parcialidad que estoy estudiando y la voy a referenciar respecto al total. Y este resultado de esa división de lo parcial entre el total lo multiplico por 100 y así es como obtengo yo el porcentaje. Por ejemplo, 7 de 10, pues sabemos que 7 entre 10 es 0.7. Ese 0.7, si yo lo multiplico por 100, pues me daría el 70%. Bien. Sin embargo, en la probabilidad matemática a lo que le vamos a poner atención es precisamente a esta fracción que tenemos aquí. Ese parcial entre ese total, que por ejemplo cuando nosotros dijimos que si tenemos 7 de 10, pues ese 7 de 10 nos va a dar 0.7. A ese 0.7 le vamos a llamar fracción. Vamos a ponerlo del mismo color. Esa va a ser la fracción matemática que nos va a estar indicando la probabilidad, de tal manera que en probabilidad estamos referenciando a un del 0 al 1, mientras que en el porcentaje manejamos del 0 al 100. Tomamos el 100 como nuestro total, cuando en probabilidad vamos a tomar el número 1 como nuestro total. Bien, ¿y para qué nos va a servir esto? Por ejemplo, en las ciencias de la salud, cuando un médico dice, ¿no? Un paciente tiene una oportunidad de sobrevivir a una operación de 50-50. Bueno, ¿qué significa esto, no? O cuando dice, está 95% seguro de que un paciente tiene una enfermedad en particular. Este 50-50 significa que, bueno, aquí tenemos el 50%. Vamos a anotarlo con aquí. Es el 50% de que sí sobreviva y el 50% de que no sobreviva. Vamos a ponerlo más abajo porque aquí casi no se ve. Ahí está. Muy bien, 50% de que sí, 50% de que no. En probabilidad, lo que hacemos en lugar de ponerlo como 50, lo ponemos como 0.5, porque al final de cuentas dividimos este 50 entre 100 y este nos va a dar ese 0.5, que es la fracción. Bien, si nos dice que está 95% seguro de que un paciente tiene una enfermedad en particular, pues ese 95% se traduce a 0.95. Esa va a ser la fracción. Bien, o cuando una enfermera dice 9 de cada 10 pacientes suspenderán su cita. Ese 9 de cada pacientes, pues sabemos que es el 90% de los pacientes. Sin embargo, cuando nosotros queremos sacar la fracción, pues es 9 de cada 10 y esto es lo mismo que 0.9. O simplemente este 90 lo dividimos entre 100, es decir, no lo multiplicamos por ese 100% y así es como vamos a obtener ese 0.9 o la fracción. Bien, un evento que no ocurre entonces tiene la probabilidad del cero, de cero, o sea, no, simplemente no va a ocurrir, ¿no? Y un evento cuya ocurrencia es segura, 100% segura, pues va a tener la probabilidad de 1 porque 1 es nuestro punto de referencia. Bien, pues los resultados de una investigación, por ejemplo, cuando nosotros hacemos alguna investigación, lo que a nosotros como investigadores nos interesa saber es si esos resultados realmente se dieron por pura casualidad o si hubo realmente alguna fuerza que actuó en favor para que esos resultados realmente se producieran de esta manera. Es por eso que nosotros vamos a utilizar la probabilidad como una de nuestras bases para de ahí después esta probabilidad que sea nuestra materia prima para poder hacer estadística. Primero entonces hay que definir estas cuestiones, ¿no? O sea, si se dio de casualidad o si realmente hubo algo
que podemos explicar del por qué se producieron estos resultados, ¿no? Tenemos este ejemplo, por ejemplo, 6 de cada 10 pacientes son víctimas de una enfermedad, pues se curan después de recibir un cierto tratamiento, ¿no? Tenemos enfermitos, 10 enfermos. De esos 10 enfermos, 6 se curan. Ahora, como científicos, si nosotros somos quienes estamos administrando este tratamiento, queremos saber si esos 6 que se curaron fue de pura casualidad o si realmente el tratamiento que nosotros les estamos dando, es decir, esa fuerza que está actuando, está produciendo este resultado de que esos 6 pacientes que están enfermos se curen. Entonces, nos hacemos esta pregunta: ¿es probable que hubiera ocurrido este porcentaje de cura sin que los pacientes hubieran recibido tratamiento? Es decir, ¿se curaron de pura casualidad? ¿O existe realmente evidencia de un verdadero efecto curativo por parte del tratamiento? Es lo que nosotros nos vamos a estar preguntando como científicos, pero para poder contestar esas preguntas, entonces tenemos que primero aprender cuestiones básicas de la probabilidad. Para empezar, hay que ver que la probabilidad se va a dividir en dos perspectivas. Son perspectivas, no son áreas, simplemente es cómo es que tú la quieres estudiar. La primera es la parte objetiva y la segunda va a ser la parte subjetiva que vamos a ver más adelante. En esta perspectiva de objetiva tenemos dos clasificaciones se dividen en dos. En la clásica, que es cuando vamos a estudiar los eventos antes de que ocurran, a priori, y la frecuencia relativa, que va a ser a posteriori, es decir, después de que hayan ocurrido los eventos. Bien, en la clásica, que es a priori, o es decir, antes de que ocurran, esta nace por las investigaciones de Pascal y Fermat en el siglo XVII y pues viene como resultado de estudiar los juegos de azar. Simplemente querían resolver algunos problemas que se presentan en los juegos de azar y así es como nace esta probabilidad clásica, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un dado, ¿cuál es la probabilidad de que caiga cualquier número o cualquier cara del dado? Bueno, si el dado tiene 6 caras y solamente voy a lanzar un solo dado, la probabilidad de que caiga un número 1 o un número 2 o cualquier otro número de este dado, pues es 1 de 6. ¿Por qué 6? Porque hay 6 lados en el dado y pues la probabilidad de que caiga una de ellas pues es 1 de cada 6, 1 de 6. Esa es una probabilidad clásica o a priori. Bien, otro ejemplo sería, por ejemplo, en las cartas para jugar. En estas cartas para jugar, si queremos estudiar la probabilidad de obtener cualquier figura de todo el mazo, sabemos que el mazo se compone de 52 cartas y que hay 13 de cada figura. Una con el número 1, una con el número 2 y así hasta el número 10 y después sigue la J, la Q y la K del rey, ¿no? Ahora, si queremos saber, por ejemplo, queremos los diamantes, de esas 52 cartas, si yo las barajeo bien y después de barajarlas bien saco una de estas cartas, ¿cuál es la probabilidad de que de esa carta sea de diamante? Bueno, pues va a ser 13 porque son 13 cartas con diamante en total, de un total de 52 cartas. Entonces la probabilidad es de 13 de 52. De esta manera, nosotros podemos definir esta área clásica de la probabilidad de la siguiente manera. Si un evento puede ocurrir de n formas, las cuales se excluyen mutuamente, eso es bien importante, que sean mutuamente excluyentes y son igual de probables, entonces, aparte, y si m de estos eventos poseen una característica e, pues entonces la probabilidad es igual a m sobre n y se lee de esta manera. La probabilidad de que ocurra e va a ser igual a el número de veces que puede ocurrir entre el número total de cosas que vamos a tener. Y se dice que son mutuamente excluyentes porque son eventos que no pueden ocurrir al mismo tiempo. En este caso, en el caso del dado, tenemos que m va a ser el que caiga una de las caras y n va a ser pues el número total de caras. En el caso de las cartas, pues tenemos que m va a ser
13 porque tenemos 13 cartas de una sola figura de un total de 52. Entonces la probabilidad de que ocurra esta característica, la característica E, que en este caso es que te salga cualquier figura de un mazo, es decir, si tú quieres calcular la probabilidad de los diamantes, de los corazones, del trébol, etcétera, entonces ese va a ser la característica. En el caso del dado, pues queríamos saber cuál es la probabilidad de que caiga cualquier número. Entonces, el cualquier número, a esa es el evento E, o la característica que nosotros estamos buscando. Bien, la siguiente es la de frecuencia relativa. Todavía estamos en la probabilidad objetiva. Bien, y en esta probabilidad objetiva, que es la de frecuencia relativa o a posteriori, pues entonces va a depender de la repetibilidad y el número de repeticiones que va a poder tener un evento. También el número de veces que va a ocurrir este evento. Bien, de tal manera que nosotros podemos definirlo de la siguiente manera. Si algún proceso es repetido a un gran número de veces, es decir, cuando hacemos una repetición muchísimas veces, el lanzar una moneda, por ejemplo, si la lanzamos muchísimas veces, ¿cuántas veces? N veces. Y si algún evento resultante con la característica E, es decir, aquel evento que nosotros queremos que ocurra, ocurre m veces, la frecuencia relativa entonces de este evento va a ser pues esta fracción, el número de veces que ocurre entre el número de veces que el proceso es repetido. Entonces la probabilidad va a ser aproximadamente a m sobre n. Y aquí es bien importante que nosotros digamos que es una probabilidad aproximada, porque todo esto va a depender de cuántas veces estamos repitiendo ese proceso. Bien, ahora la segunda perspectiva de la probabilidad es la perspectiva subjetiva o la personalística. Aquí es se dice subjetiva y muchos de los estadistas que estudian la probabilidad objetiva, pues como que todavía no les termina de convencer esta parte de la subjetividad o la probabilidad personalística, porque aquí lo que hacemos es que calculamos la probabilidad de un evento que solo puede ocurrir una vez, solamente va a ocurrir una vez en la vida y ya ocurrió y pues ya no hay como que manera de que vuelva a ocurrir bajo las mismas circunstancias. Por ejemplo, la probabilidad de encontrar la cura contra cáncer en los próximos 10 años. Una vez encontrada la cura al cáncer, pues ya, o sea, ya se encontró y ocurre una sola vez. O la cura a un cáncer bastante específico, por ejemplo, si queremos encontrar la cura a leucemia, por ejemplo, entonces solamente va a ocurrir una sola vez y ya. Y por eso es una probabilidad muy subjetiva, porque a pesar de que se puede calcular o se puede aproximar, sus cálculos no se puede repetir ese evento como para poder asegurar que efectivamente esa fue la probabilidad de que se encontrara. Bien. Ok, por último, el día de hoy vamos a hablar sobre los enfoques axiomáticos de Kolmogorov. Kolmogorov, en este pensamiento matemático aplicado a la probabilidad, define estas tres propiedades precisamente de las probabilidades o de los cálculos de las probabilidades. Número uno, dado un proceso o un experimento con n resultados, es decir, si nosotros hacemos una reacción química y tiene n diferentes resultados y esos resultados son mutuamente excluyentes, eso quiere decir que cada uno de los resultados ocurre independientemente del otro y que no pueden ocurrir dos resultados al mismo tiempo. A eso le llamamos mutuamente excluyente. Esos eventos que vamos a llamar E1, E2, E3, E4 y así hasta la EN, la probabilidad de que ocurra cualquier uno de estos eventos es un número que no es negativo. No puede ser negativo, a fuerzas tiene que ser positivo y tiene que ser mayor o igual a cero. La probabilidad de que ocurra un evento tiene que ser mayor o igual a cero. No podemos tener una probabilidad negativa. Eso es lo que nos dice la primera propiedad. La segunda propiedad nos dice que la suma de las probabilidades de todos los resultados que sean mutuamente excluyentes, vamos a recalcar esta parte, es igual a 1.
A esto le llamamos o le conocemos también como la propiedad de exhaustividad. La propiedad de que ocurra el primer evento, más la propiedad de que ocurra el segundo evento, y así más la propiedad de que ocurran todos estos eventos que son mutuamente excluyentes, pues tiene que ser igual a uno. Porque recordemos que el uno es nuestro punto de referencia, es el 100%. Entonces, cada uno de estos eventos va a tener su propia probabilidad y la suma de todos nos tiene que dar uno. Por ejemplo, las cartas, ¿no? Tenemos la probabilidad de que salgan cada una de estas figuras. Bueno, ya vimos que es 13 de 52. Para cada una de estas figuras, entonces la probabilidad de que salgan los corazones va a ser una probabilidad, más la probabilidad de que salgan los tréboles, más la probabilidad de que salgan los diamantes, y así la probabilidad de que salgan cada una de estas cuatro figuras, si sumamos esas cuatro probabilidades, nos tiene que dar uno. Es decir, 13 de 52 para los corazones, para la otra figura, para la tercera figura y para la cuarta figura. Si nosotros sumamos todas estas cuatro probabilidades, vamos a obtener 52 de 52. Y 52 de 52, pues es una fracción que es igual, matemáticamente es igual a 1. A esto se refiere esta propiedad. Y tercero, si consideramos dos eventos que son nuevamente, y vamos a hacer mucho énfasis en esta parte, mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir que sean mutuamente excluyentes? Que no pueden ocurrir al mismo tiempo. Bien, dos eventos, EI y también tenemos EJ. La probabilidad de ocurrencia entonces de EI o EJ, esta palabra o nos dice mucho, es decir, que ocurra una o que ocurra la otra, pero que no ocurran ambas, es igual a la suma de sus probabilidades individuales. Es decir, que la probabilidad de que ocurra EI o que ocurra EJ, pues sumo estas dos probabilidades. Cuando ustedes llevaron su curso de matemáticas el semestre pasado, mucho en la teoría de conjuntos, se utilizaba esta palabra o. No es lo mismo decir que ocurra EI o EJ a decir que ocurra EI y que ocurra EJ. Van a ser dos probabilidades distintas que se van a calcular de forma distinta.